rehabilitación de la primera etapa del tren ligero lleva un avance del 70%. El 31 de diciembre concluirán las obras de mantenimiento a los 5 kilómetros del tramo de Tasqueña al Estadio Azteca. La operación va a ser más segura y más rápida. Entonces vamos a ganar en esos dos conceptos. Las velocidades se van a incrementar hasta en un 50% con respecto a lo que antes del cierre estábamos operando. Había tramos en donde la velocidad se regulaba por seguridad a 10 kilómetros. Esos tramos ahora podrán recorrerse hasta en 40 kilómetros. Los intertramos entre estaciones alcanzarán velocidades de 60 kilómetros. El director general de Transportes Eléctricos, Guillermo Calderón, señaló que algunos tramos de la vía retirada tenían más de 100 años, que se está haciendo el fortalecimiento de la base y que además se cambiaron los durmientes y rieles, los cuales tienen mayor durabilidad. Toda la remodelación con una inversión de 300 millones de pesos. Se compraron los rieles en 3 diferentes acererías, una en Polonia, otra en España, otra en Estados Unidos. Sí, y paralelamente se fabricaban los durmientes, todo lo que es la fijación, el traslado de lo que es el material de sustento de la vía, que es el balasto. Gracias a este trabajo, los 130,000 usuarios que diario utilizan este medio de transporte reducirán sus tiempos de espera y recorrido en un 50%. La fase de rehabilitación de la segunda etapa comprende de Huipulco a Xochimilco, 7 kilómetros más que se trabajarán en el próximo año. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.